La memoria es el lugar donde se almacenan nuestros recuerdos, las sonrisas, los momentos felices, los momentos que también tenemos que pasar de nostalgia. Y ahí se almacena todo. Pues ahora, imagínense ustedes por un momento que sus recuerdos se van lentamente desapareciendo, que se van desvaneciendo cada día. Hoy hablaremos un poco acerca de esta condición que viene a ser un trastorno neurodegenerativo del cerebro que lentamente destruye la memoria y las habilidades de pensamiento y conforme pasa el tiempo hasta la capacidad de realizar las tareas más sencillas. Así de que vamos a dar una pequeña mirada a este tan interesante tema de autocuidado. Se dice que uno de cada tres adultos mayores van a morir por Alzheimer. De eso queremos hablar el día de hoy. Más de 11 millones de personas cuidan a sus familiares que están padeciendo Alzheimer. Las muertes por causa de esta enfermedad son muchas. Definitivamente han disminuido en un 2.1% las que son por causa de enfermedad cardíaca, mientras que las muertes por Alzheimer han aumentado en un 141%. Se proyecta para Estados Unidos que en el año 2050 van a existir casi 13 millones con esta enfermedad. Así de que yo pienso que una de las cosas más importantes que necesitamos hacer actualmente es autoevaluarnos y saber cómo está nuestra capacidad de memoria, porque definitivamente muchas personas se encuentran atrapadas en un desierto, en el desierto en donde no hay recuerdos, en donde no hay memoria, en donde todo ha quedado en el olvido. Aquí tenemos una fotografía de varios científicos, doctores, algunos de ellos psiquiatras y otros neurólogos, que comenzaron a hacer estudios interesantes e importantes acerca de Alzheimer. Y les quiero comentar que uno de ellos, el más alto y que trae lentes en la fila de atrás, no el que tiene el saco oscuro, sino la bata blanca, es el doctor en psiquiatría y neurología Alois Alzheimer, brillante científico que gracias a sus investigaciones pudo llegar a conocer esta clase de demencia y la pudo proyectar al mundo, y por eso el día de hoy lleva su nombre. Todos ellos son de origen alemán. Él tuvo una paciente de nombre Augusta que tenía ataques de celos descontrolados con la edad de 51 años. Entonces él comenzó a hacer estos estudios y encontró precisamente cómo el cerebro iba haciéndose más pequeño, se encogía. Y esto es porque lentamente las neuronas van muriendo. El estado de ánimo es muy decaído en las personas, hay falta de concentración y de memoria, concentración, atención, no hay habilidades sociales, etcétera. Y hay muchas características que tiene esta enfermedad neurodegenerativa. Imagínense por un momento, como les decía al principio, que tenemos un libro donde hay muchísima información, es la información de nuestra vida. Y en ese momento, como estrellitas, comienzan todas a desaparecer del libro donde está escrito toda nuestra vida, todos nuestros recuerdos, toda nuestra nostalgia, todas nuestras emociones, todos nuestros momentos gratos, también nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestros triunfos, nuestros fracasos, todo, 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 todo. Y nos podemos remontar hasta la infancia. Y en esos momentos nos podemos a meditar un poco y nos damos cuenta que nos acordamos poco de lo que teníamos almacenado y que se está desvaneciendo, se está yendo. Es preocupante cuando
comienza a haber olvidos pequeños. Comienza la persona a no recordar nombres, a no recordar fechas, a no recordar datos que son básicos. Así de que el día de hoy yo quisiera que tomáramos un momento de reflexión y de cuidado acerca de cómo está nuestra memoria actualmente y qué estamos haciendo por ella. Les dejo esta flor, la flor que me gusta mucho en estos meses invernales, como un recordatorio de que la vida es hermosa, la vida es en este color. Y vamos a poner aquí uno de los versículos que yo escogí para esta clase. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Me gusta muchísimo pensar esto porque debemos mantenernos firmes, sin fluctuar, teniendo esperanza, esa esperanza que se ha basado en esta fe que me permite creer sin ver, sin conocer, sin haber escuchado, sin haber vivido en la época en la que Jesucristo vivió. Porque Dios va a cumplir todas las promesas que nos ha hecho. Entonces, en base a esto, quiero comentarles el objetivo de esta clase. Primero, algo de información. Casi 7 millones de personas viviendo en Estados Unidos padecen la enfermedad del olvido. Esos olvidos que son cada vez más grandes, esas lagunas que decimos lagunas mentales, tremendas, terribles, tan desgastantes, tan desequilibrantes. Y quiero mencionarles, ¿qué es en sí el Alzheimer? Es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura y que afecta a la memoria, a la orientación, al lenguaje, a la habilidad motora, al comportamiento, a la personalidad y a otros procesos psicológicos. Por ende, afecta las actividades que la persona antes realizaba con normalidad y hace que se vuelva dependiente cada vez más. Esto hace que sea difícil de manejar, tanto para quien la vive como para quienes rodean a esa persona. Y aquí es donde nos detenemos un poco a analizar cómo es la vida de una persona que está perdiendo sus recuerdos, que está viviendo en el olvido. Sus funciones que normalmente realizaba ya no las puede hacer y se vuelve más y más dependiente de otras personas. Es difícil de manejar porque los familiares o la persona que está al cuidado de esta persona definitivamente sienten una gran frustración, no saben cómo manejar la situación. Incluso al principio pueden pensar como con enojo, con molestia, que las actitudes de esta otra personita que está padeciéndolo son infantiles o están fuera de lugar al no recordar datos bien sencillos. Algo así como, ya te lo había dicho, ¿por qué me preguntas esto otra vez? Ya te lo he dicho 1000 veces y no es verdad, nunca decimos algo 1000 veces, creo que no, pero tenemos la costumbre de decir cosas que no van y sobre todo a personas que están con este padecimiento, esto no les ayuda en ninguna manera. Tiene etapas esta enfermedad. La primera es cuando es la primera etapa, la primera fase. En la primera de estas fases se producen problemas de memoria de corto plazo. Hay desorientación, reducción de la habilidad motora y algunos cambios en el comportamiento que pueden pasar desapercibidos. En la segunda fase, el deterioro de la memoria y del comportamiento se hace más evidente. La persona puede dejar de reconocer a las personas de su familia y tener reacciones muy agresivas frente a los otros sin causa aparente. Esto significa, la primera etapa es algo así como una alarma que empieza a parpadear una lucecita y luego ya en esta segunda fase ya es un foco amarillo constante, grande, de manera permanente diciéndonos que las cosas no están nada bien. Cuando comenzamos a ver o presenciar actos o vivir con alguien que está pasando por este tipo de condición, es muy importante inmediatamente la ayuda profesional. Porque en la última fase la persona es cada vez menos funcional. Puede olvidar la forma de usar el lenguaje, o sea, para comunicarse, para hablar, etcétera.
y llegar a la dependencia total, total, para realizar hasta las más simples actividades cotidianas como comer o ir al baño. Todo esto es muy delicado. Estas tres fases se van desarrollando poco a poco a lo largo del tiempo de que se diagnostica a una persona con esta condición. Y se dice aproximadamente que el tiempo promedio de vida con Alzheimer va de 3 a 11 años después de su diagnóstico, después de que estamos viendo que poco a poco el cerebro se encoge y las neuronas van muriendo. Entonces no hay conexión, lógicamente, como no está esta información funcionando de manera correcta, esas funciones que ya se habían adquirido, esas capacidades, esas habilidades, se van perdiendo. Y se va perdiendo cuando vemos a estos seres, a estas personas lindas, con una mirada que no saben exactamente hacia dónde están viendo, que lo encontramos cuando están sentaditas pensando y como perdidas, como que no tienen nada que esté atravesando por su cabeza. Cuando vean esta característica, cuando ustedes vean este primer síntoma, definitivamente tienen que tomar alguna acción y sobre todo lo que mejor funciona en estos casos es la prevención y es tener la información al respecto como lo estamos haciendo hoy, ya que aunque se dice que las personas adultos mayores son los que la padecen, muchas mujeres, porque se presenta más en mujeres que en varones, muchas mujeres están teniendo esta situación de tener muchos olvidos y sus edades andan más o menos entre los 40, 35, 40, 45 años. Y tenemos que descartar el asunto de tener algún desbalance hormonal, de estar en la perimenopausia o en la menopausia, etcétera, o estar pasando por un momento muy difícil, de mucho estrés, antes que pensar que ya tengan la condición del Alzheimer. ¿Ok? Entonces es importante que el diagnóstico sea dado por un especialista, en este caso un neurólogo. ¿Cómo cuidar a una persona con Alzheimer en casa? La realidad es que es muy difícil, es bastante complicado, les repito, porque las personas que están siendo cuidadores definitivamente están haciendo también otra actividad diferente. Pueden estar trabajando, pueden tener sus propias familias y venir ocasionalmente a casa. Lo que toca en muchos casos que yo he visto es que el esposo cuida a la esposa. Me tocó el caso de dos personas que conocí muy cercanas a la familia y los esposos estaban al cuidado de sus esposas, pero después ya no pudieron hacerlo por muchas razones y también porque el paciente presenta unas conductas que pues no saben ni cómo reaccionar los esposos. Y pues tuvieron que ser internadas en un lugar en donde se atiende a estas personitas y ya después de un tiempo, pues ellas lamentablemente fallecieron. Sin embargo, yo conozco a una que comenzó hace como 2 años con esta condición. La primera vez que la vi, sí me reconoció cuando le dije mi nombre, me ve más o menos cada año. Y al siguiente año ya no me reconoció, me dijo que sí, pero yo me di cuenta que no se acordó porque me dijo, es que no me acuerdo de tu nombre y no me acuerdo y no me acuerdo, pero sí te he visto, me dijo. Pues ya el año pasado, no, este año que la volví a mirar, estábamos sentadas en la iglesia y ella estaba sentada detrás de mí y cuando comenzaron a cantarse los himnos, yo me di cuenta que ella perfectamente podía cantar todos los himnos que estaba dirigiendo la persona al frente. Y aquí es donde uno se pregunta, pero ¿cómo es que puede cantar los himnos? Pues que los himnos no se aprenden de memoria porque ella no tenía enfrente de ella un himnario. Así es, definitivamente es como si fuera un misterio, ¿verdad? Pero no, aquí está la respuesta. En el Salmo 62:1 dice, espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Cuando ustedes vean que alguien ya se queda en silencio, cuando una persona ya no tiene conversaciones, no quiere salir a compartir con nadie más, o si ustedes llevan a esta persona a algún evento en familia, alguna cena, alguna comida, y ven que casi no platica, que casi no habla, es señal de que ella ya está empezando a tener esta situación de olvidos porque está en silencio. Así es de que ustedes
Oren mucho al Señor. Ustedes traten de estar lo más conectadas posible con la palabra de Dios. Traten de tener este versículo a la mano para que ustedes recuerden que pueden esperar en silencio, pero el Señor ya sabe de ustedes, ya sabe cuál es la condición por la cual están pasando y ya sabe cómo resolver todo esto. A veces las personas están como paradas frente a un desierto en donde ya no hay palabras, donde no hay imágenes, donde no hay rostros, donde no hay nombres. Entonces utilicemos este pasaje bíblico en Isaías 43:19 que dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. El Señor ya sabe, Él ya sabe de tu condición. Él ya sabe de la condición de tu mamita, de tu papito, de tus abuelitos. Y el Señor ya sabe de ti. Por ese motivo, el día de hoy estamos haciendo esta clase para que sepas que tienes esperanza y que todas las cosas y todos tus recuerdos que tú tenías almacenados, es Jesucristo el que tiene la llave de esos recuerdos y Él los va a abrir en el momento en el que considere prudente, sea aquí en esta tierra o sea en su presencia. En Jonás 2:7 dice, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Cuando sientas que ya no puedes más, no solamente con esta condición, yo quiero pensar en este momento cualquier otra cosa en tu vida que esté pasando y sientas que la vida se te escapa, recuerda que está Jesús, recuerda que está a tu lado y que Él ve por ti. Recuerda quién, no, porque eso no tienes que olvidarlo, sí, recuerda quién te salvó, recuerda quién dio su vida por ti. Tú debes de recordarlo, debes de almacenarlo ahorita que estás lúcida, que tienes memoria y que tu memoria puede almacenar. Agradécele por lo que hizo por ti y todos esos recuerdos, Él los está almacenando en un lugar y solamente Él conoce el sitio y solamente Él tiene la llave. Ahora, en el libro de los Salmos, en el 9:18, dice así, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Así de que tú estás en necesidad, yo también lo estoy, todos lo estamos. Eso no será olvidado, no será olvidado, va a permanecer con nosotros. Esa, esa sensación de que alguien nos cuida, de que alguien sabe de nosotros, de que alguien sabe lo que necesitamos, de que alguien está aquí cerca de nosotras. Así que tu necesidad no será olvidada, lo que tú necesites no será olvidada, pareciera, pero no, no es así. Es una prueba solamente. Se dice que el 54% de personas que experimentan dificultades autopercibidas, eso significa que tú misma sabes que estás con algún problemita relacionado con la memoria, con el aprendizaje, así como cuando dices, ay, leo y no se me queda. Leo este pasaje y como que no lo entiendo. Cuando estés pasando por esa situación, consulta con un profesional de salud, porque el 54% de las personas que tienen estas dificultades no lo hacen y por eso las estadísticas son tan elevadas actualmente porque se deja para la última hora o se deja para después o se deja para mañana. Y mañana no es un buen día para empezar. El buen día para empezar es el día de hoy. Te voy a dar unos datos importantes. Cada 65 segundos se diagnostica una persona con Alzheimer. Los familiares sufren mucho por falta de apoyo, sin guía, y repercute en su economía, en su esfera emocional, mental y espiritual. Entonces, también los familiares necesitan de mucho apoyo. Yo en lo personal no he tratado a personas con Alzheimer en toda mi vida profesional, pero sí he tratado a las personas que son los familiares, los cuidadores y están en una condición también muy devastadora, muy difícil. Y algunas veces cuando se trata de los esposos o las esposas, las que están cuidando, pero es más los esposos porque esto le llega a ocurrir más a mujeres que a varones, definitivamente terminan
con una fatiga tremenda, con un gran cansancio y con una desolación y con un montón de preguntas en su cabeza que no sabe ni cómo serán contestadas estas preguntas. Y es conocida como la enfermedad del olvido porque afecta también más a mujeres que a varones. Entonces, estamos tratando de hacer una prevención, de que la persona se cuide, de que la persona conozca, de que la persona tenga información. Y esta información que yo les voy a dar es lo que yo regularmente recomiendo. Mantenerse activa física y mentalmente la persona. No simplemente estar sentada, estar pasando el tiempo viendo la televisión, estar todo el tiempo en las redes sociales, sino que hay que mantenerse con una actividad física, que tus músculos se muevan, que tu cuerpo y tus órganos tengan movimiento. Y también lo que se le llama gimnasia cerebral. Hay muchas actividades que puede ayudársele a una persona para mantener su cerebro en una buena actividad y sobre todo su memoria. Cambiar tus hábitos de alimentación. Alguien me preguntaba, ¿qué debo comer para estar bien en este aspecto? A mí me gustaría mejor decir, sí te puedo decir qué es lo que te ayuda mucho en tu cerebro para que tu memoria sea muchísimo mejor, pero me gustaría mejor que eliminaras muchas cosas que existen actualmente y que no tienen ningún beneficio en la alimentación. Mantener un peso saludable es muy importante. Mantener un equilibrio en la glucosa, los niveles de glucosa en sangre. Mantener también una salud cardiovascular es muy importante. Esas subidas y bajadas de la presión arterial también son muy devastadoras. Desarrollar más tus habilidades sociales. Esto quiere decir conversar, comentar, mencionar muchas cosas, repetir, no sé, varios libros que tengas por ahí una y otra vez, escuchar ese tipo de música que te puede traer unos recuerdos bonitos, cuidar el sueño, mantener, o sea, una higiene del sueño muy favorable, que puedas dormir desde principio hasta fin, no tener esos sobresaltos, el insomnio. Todas estas cosas van a ayudar muchísimo a la persona. Y por último, desarrollar su potencial. Esto significa, muchas personas al finalizar sus actividades laborales, cuando han estado trabajando en alguna empresa, en la escuela, en donde quiera, en donde estén trabajando, llega el momento del retiro, llega el momento de la jubilación y ándale, que ahí se acabó ya la actividad, eso que te mantenía activa, eso que te mantenía pensando, teniendo creatividad, imaginación. Entonces se acaba por completo y tal vez quisieras hacer algo que hubieras deseado hacer, pero no tuviste el tiempo, ya sea porque te casaste, porque tus hijos, porque el trabajo. Es tiempo de hacerlo, es tiempo de retomarlo, o es tiempo de iniciar también, si nunca hiciste algo que te gustase en aquel entonces, pero que ahora te llama la atención. Ahora es el momento de desarrollar tus habilidades, de desarrollar ese potencial que llevas dentro. Es una de las más grandes recomendaciones que yo les puedo hacer, porque es la pasión dentro de uno la que la hace vibrar y la que le permite tener esos momentos de creatividad e imaginación, para que no estemos un día perdiendo nuestros recuerdos. Que de pronto sí se nos olvida que, ay, esta calle por dónde era. Ay, pues hace años que no paso por ahí. Pues claro, tienes mucho tiempo que no pasas por esa calle, pero las cosas que son cotidianas, que son diarias, y tratar de tener como un diario de emociones, como un diario de recuerdos para que los leas y los estés actualizando, para que no quedes como el arbolito de la derecha que está perdiendo y perdiendo más hojas cada día. Y una cosa importante que yo quisiera recomendarles es que digas, Dios mío, muéstreme lo que quiere que aprenda de estas clases. Tengo una serie de clases, tengo una serie de referencias en muchas partes, y yo quisiera que le pidieras a Dios que te mostrara lo que Él quiere que tú aprendas de estas clases, sobre todo cuando estamos hablando de nuestro cuidado como mujeres. Es bien importantísimo comenzar a hacerlo desde el día de hoy. Así de que, si esta clase has sentido que te ha llegado porque tuviste una mamá o un papá que pasó por todo esto, compártela con alguien más.
Si sientes que esto puede ser benéfico para otras personas, que les puede ayudar, que les puede orientar, que puede ser una información así chiquita, como una semillita pequeña, comparte la información, porque todo esto es justa y precisamente para nuestro crecimiento, para florecer y para seguir adelante en todas las cosas que Dios nos dispone que hagamos. Bendecido día para ti y tu familia.